Capítulo 481. Sígueme 4. Un lugar cerca de la costa norte del continente occidental. La región prohibida conocida como el Lago de la Desesperación se encontraba aquí. Humano. Hace un poco de frío. Definitivamente se sintió como si el verano hubiera terminado y el otoño hubiera llegado cuando Raon agitó sus alas y sollozó. Kale sacó una manta de su bolsa de bolsillo espacial con una expresión estoica y la envolvió alrededor del cuello de Raon como una bufanda. Choyan miró esto en silencio y Kale se estremeció ante su mirada antes de comenzar a hablar. Comillas. ¿Quieres uno también? No. Choyan negó con la cabeza. Raon rió silenciosamente mientras los miraba. Raon podía usar magia para controlar la temperatura, pero le gustaba más que Kale lo envolviera así. Débil humano. Necesito usar la magia del control de la temperatura contigo. Por supuesto, Raon había puesto magia de control de temperatura en el débil Kale. Choyan luego asintió con la cabeza y miró a su alrededor. ¿Qué? Esto hizo que Kale se sintiera molesto, pero lo dejó ir una vez que el hechizo lo calentó. Luego miró hacia el lago con un gran torbellino sobre él. La tormenta de nieve que azotaba el lago congelado parecía bastante aterradora. Fue en ese momento. Hace calor. La espalda de Kale se sentía caliente por alguna razón. Había sentido que su espalda estaba fría, pero nunca caliente. Humano. Kale vio que las patas delanteras de Raon lo empujaban hacia un lado en ese momento. Luego sintió que su cuerpo casi volaba hacia los lados por la fuerza de esas patas. Plaf. Cayó sobre la nieve. Hijo de mil. En el momento en que Kale estaba a punto de fruncir el ceño. Fuego. Kale miró donde había estado parado después de escuchar el grito de Raon. Había una bola de fuego al azar flotando allí. Sin embargo, la débil bola de fuego ardía salvajemente. No es de extrañar que me ardiera la espalda. Kale verificó si tenía la espalda quemada antes de meter las manos en el bolsillo interior de su atuendo. Choyan, que estaba mirando, comenzó a fruncir el ceño y sacó su espada. Esta fue una bola de fuego aleatoria que apareció de repente en este lugar que podría llamarse el lugar más frío del continente occidental. Era naturalmente sospechoso, y tenía que ser aún más cauteloso ya que esa bola de fuego había aparecido repentinamente detrás de la espalda de Kale. Esa bola de fuego continuó moviéndose hacia Kale. Mier *A. El aura negra comenzó a surgir de la espada de Choyan. Choyan, te voy a decir algo. Te lo diré ya que todos eventualmente necesitan saberlo. Raon se había acercado a Choyan antes de que vinieran aquí mientras le decía que le diría algo primero. Mamá y el humano me dijeron que hiciera lo que quisiera. Te lo contaré porque también conozco un secreto tuyo. Luego escuchó la historia del mestizo dragón, Serit y Raon. Lo había llenado de ira hacia la estrella blanca. Nunca había odiado a nadie y antes quería destruir a alguien así. Todo lo que hizo la estrella blanca, comenzando por Harris Village, llenó de ira a Choyan. De todos modos, así es. Raon trató de hablar lo más felizmente posible antes de volar mientras decía que necesitaba decírselo a Beacrox, Hong y Locke antes de que se teletransportaran. Una vez que Raon terminó de decirles a todos, Choyan, Raon y Kale habían venido aquí. El aura negra brillante apuntó hacia la bola de fuego. Choyan era extremadamente sensible en este momento. No dejaría solo a nada ni a nada que intentara dañar a su familia. La bola de fuego se sacudió como si estuviera sorprendida por el aura negra, pero continuó moviéndose hacia Kale. Choyan levantó su espada y el aura brillante parecía lista para cortar la bola de fuego por la mitad. Choyan, sin embargo, tuvo que detener su movimiento. El látigo dorado de la peonza. Kale lo tenía en la mano cuando empezó a hablar. Choyan, este es un elemental. Comillas. Un elemental. Kale asintió con la cabeza ante la pregunta de Choyan cuando escuchó la voz urgente del elemental de viento en su oído. Caos, destrucción, paz. El elemental de viento que siempre decía cosas raras como esas estaba gritando con urgencia. Este es el bebé elemental de fuego. Detén a Choyan.
No puede destruirlos. Caos. Destrucción. Absolutamente no. Kale recordó al elemental de fuego que conoció hace un año pero que se había olvidado hasta que el elemental de viento lo mencionó la última vez. Tenía poco más de un año. Debe haber estado desesperado. Se materializó después de verte. Paz, paz. Choi-An, guarda la espada. Paz. Kale recordó cómo este elemental de viento que siempre gritaba cosas como caos, destrucción y paz había dicho que prácticamente había criado a este elemental de fuego. Choi-An, guarda la espada. Él está de nuestro lado. Entiendo. La bola de fuego temblorosa voló rápidamente hacia Kale una vez que Choi-An bajó su espada. Luego flotó alrededor de Kale. Kale sonrió ante esta calidez que se sentía como si estuviera usando una compresa caliente. Buen trabajo. Paz, Kale. ¿Qué? Es muy difícil para un elemental de fuego materializarse por sí solo en este clima frío. Realmente es un fuerte elemental de fuego que llevará a cabo la voluntad de la destrucción. El rostro de Kale se contrajo extrañamente en un ceño fruncido. El elemental de fuego que se le acercó se hizo un poco más grande y comenzó a arder salvajemente. Al ver ese fuego, Kale pensó en el elementalista conectado con el elemental de fuego. Dijo que hay una persona que quiere contratar, ¿verdad? Esa persona era Sully, el nieto del posadero del pueblo cercano donde Kale se quedó la última vez. Tenía el talento suficiente para ver al elemental de fuego que había querido acompañar a Kale la última vez. Kale recordó lo que había dicho el elemental de viento sobre la relación de este elemental de fuego con Sully. El humano con el que quiero contratarme sigue ignorándome. Me trata como una bola de pelos. Soy un fuego grande y poderoso. Ayúdame a contratar con él. Quiero crear mares de fuego en todas partes. Caos, desesperación, destrucción de la oscuridad. Debemos destruirlo a toda costa. Eso era lo que supuestamente había dicho el elemental de fuego. Además, el árbol del mundo, Nim dijo que tengo muchas posibilidades de quemar el lago y volver cuando sea adulto. No puedo ir, tengo una casa en la que me quedo. Es la casa del contratista. El contratista sigue teniendo pesadillas. Él también había dicho esas cosas. La expresión de Kale se volvió extraña. El elemental de viento comenzó a hablar de nuevo en ese momento. El elemental de fuego tiene algo que decir. Entregaré su mensaje. El elemental de viento entregó el mensaje porque Kale no pudo escuchar la voz de este elemental de fuego tembloroso. Anhelo del rayo ardiente y un mar de fuego. Dominio del mar de fuego completado. Crea un mar de fuego para la oscuridad y el caos. Soy un fuego grande y poderoso capaz de destruir. Respeta mucho a Raon Miru. Respeto mucho el fuego de la destrucción, mi modelo a seguir. Amor. Kale suspiró ante las palabras de este elemental de fuego que no habían cambiado desde la última vez y comenzó a pensar. Dijo que cree que puede destruir el atributo de oscuridad de Dorf, ¿verdad? A diferencia de los otros elementales de fuego, este dijo que podía destruir el atributo de oscuridad del rey León Dorf. Sería de mucha ayuda. Kale solo podía ver un fuego materializado, pero esa bola de piel roja vagaba alrededor de Kale que estaba sumido en sus pensamientos. Fue en ese momento. Kale aplaudió como si de repente recordara algo. Kale comenzó a hablar cuando Raon y Choi-An, que lo observaban en silencio, reaccionaron a su aplauso. Elemental de fuego, pensé que no podías venir aquí. El elemental de fuego lo había dicho la última vez. El árbol del mundo, Nim dijo que tengo muchas posibilidades de quemar el lago y volver cuando sea adulto. No puedo ir. Pero ese elemental de fuego estaba en el lago ahora mismo. Estuvo bien. Yem, está bien siempre que no lo atrapen. Caos, destrucción, fingiendo ignorancia. La bola de fuego se estremeció junto con la voz nerviosa del elemental de viento. Fue en ese momento. Dios mío. El lago de la desesperación. Alguien pareció gritar desde el lago cubierto por una tormenta de nieve. Era una voz extrañamente familiar. Nu. El grito se acercó lentamente. Kale se volvió hacia la dirección del ruido. Sobre la superficie del lago congelado.
Había alguien corriendo hacia ellos desde el lugar cubierto por la tormenta de nieve. Oh. Raon, que se dio cuenta de quién era, agitó las alas como si estuviera feliz de ver a la persona. Kale se puso de pie como había estado sentado después de caer al suelo antes. Choyan, que se acercó a él, también sonrió gentilmente. Sacerdotisa elfa, mucho tiempo sin vernos. Raon saludó felizmente a la persona que corría hacia ellos. La persona que rápidamente se acercó fue Adite, la sacerdotisa elfa. Kale trató de saludar felizmente al elfo que corría rápidamente hacia ellos mientras vestía la misma túnica holgada de sacerdotisa de la última vez. ¿Cómo? Sin embargo, parecía que Adite quería llorar. Kale se estremeció después de ver su rostro pálido. Tasa y algunos elfos oscuros estaban detrás de ella, pero él no pudo saludarlos. Fue por Adite. Mar de fuego. Adite dijo eso antes de detenerse repentinamente y mantener su distancia de Kale mientras hurgaba en su manga. Clang clang. Kale escuchó el sonido de las monedas golpeando antes de que la joven sacerdotisa sacara un puñado de monedas. Luego casi corrió hacia Kale y comenzó a hablar. Aquí está el dinero. Por favor, no el mar de fuego. Sus pupilas temblaban de ansiedad. Kale miró en silencio a Adite antes de mirar a su lado. Su costado se sintió cálido. La bola de fuego flotaba allí. Kale volvió a girar la mirada para mirar más allá del hombro de la sacerdotisa elfa Adite y ver a los demás acercándose a él. Tasa y los elfos oscuros miraban a Kale con extrañas miradas. Esto fue especialmente cierto para Tasa, quien tenía una mirada que parecía preguntar qué hizo o qué tipo de estafa hizo esta vez. Los otros elfos oscuros simplemente parecían confundidos. Kale los miró a todos antes de comenzar a hablar con la sacerdotisa elfa. Comillas. Es un elemental. Fue un jadeo profundo. Adite miró de un lado a otro entre Kale y la bola de fuego al lado de Kale antes de poner lentamente sus monedas en su manga. ¡Qué impactante! Pero parece que no necesito vaciar mi fondo de emergencia. Adite murmurando miró hacia la bola de fuego. Se había apresurado hacia aquí sin pensar en nada después de ver fuego junto a Kale. Adite observó con calma la bola de fuego ahora que se calmó un poco después de enterarse de que era un elemental. La bola de fuego tembló en ese momento y Kale escuchó la voz del elemental de viento. El bebé elemental de fuego está diciendo, el árbol del mundo, Nim me dijo que no viniera aquí, pero tenía que reunirme con Kale en Ituse, Nim debido a un problema con mi contratista. Adite, Nim, te pido que entiendas. Que, también puede hablar con regularidad. El nivel de confianza de Kale en el elemental de fuego y el elemental de viento cayó drásticamente. Sin embargo, Adite comenzó a hablar. El joven maestro, Nim necesita reunirse con el árbol del mundo. Puedes charlar con él más tarde. El fuego flotante se debilitó lentamente y desapareció. El lado cálido de Kale volvió a la normalidad también. El elemental de fuego me dijo que te hiciera saber que esperaría hasta que salieras del lago. Caos. Desesperación. Destruye la estrella blanca. Kale asintió con la cabeza ante los comentarios del elemental de viento y comenzó a hablar con Adite. Puedo reunirme con el árbol del mundo, Nim, ahora mismo. Ha estado esperando por un tiempo. Adite sonrió gentilmente y los guió hasta el árbol del mundo. Asterisco. Ha sido tan largo. Kale extendió su mano hacia el árbol del mundo a quien no había visto en un tiempo como mencionó Raon. Este árbol que todavía parecía un árbol normal al menos parecía tener más vitalidad que antes. Las ramas y las hojas parecían más saludables que la última vez. SHHH. Kale cerró los ojos y su palma tocó la superficie rugosa del árbol. Ha sido un tiempo. Kale comenzó a hablar en el momento en que escuchó la voz del árbol del mundo. Ese parece ser el caso. El árbol del mundo había sacrificado 3 de sus ramas para decirle a Kale 3 cosas la última vez. Encuentra a los padres de Raon. Encuentra el agua del juicio. Hay alguien más que ha reunido múltiples poderes antiguos. La información que le dio la última vez había sido de gran ayuda ahora que lo pensaba. Tengo muchas preguntas que hacerte.
Soy yo quien tiene muchas preguntas que hacer. Parece que tendremos que charlar durante mucho tiempo. SHHH. Las hojas de los árboles que rodeaban el árbol del mundo comenzaron a temblar. Parecía como si el árbol del mundo se estuviera riendo y asintiendo con la cabeza ante la declaración de Kale. Kale hizo la pregunta que le vino a la mente antes de comenzar una conversación seria. Era algo que no pudo averiguar a través de las memorias de Lord Serito Choi Jung-gan. Existe un poder antiguo relacionado con el tiempo. La estrella blanca había logrado averiguar las identidades de Kale y Choi-an, así como la hora en que murió el árbol en el área subterránea. Estaba preguntando por ese poder. No conozco ese poder antiguo en específico, pero sé de múltiples poderes relacionados con el tiempo. La ceja de Kale se movió. Existía la posibilidad de que pudiera descubrir la identidad del poder de la estrella blanca. Fue en ese momento. ¿No tienes uno también? Disculpa. Kale se estremeció. Luego agarró el área del pecho de su camisa con la otra mano. Ese reloj en tu bolsillo interior. Puedo escuchar el tiempo moviéndose ahora mismo. El reloj del dios de la muerte. Era la carta que le decía a Kale que decidiera si regresar o quedarse aquí. Ese reloj seguía contando silenciosamente. Ahora se reveló algo que nadie había descubierto. Humano, ¿qué está pasando? ¿Te duele el corazón? Escuchó la voz de Raon mientras el árbol del mundo continuaba hablando. La muerte es un regalo para el dios de la muerte. El árbol del mundo se había dado cuenta instantáneamente de que esta carta era del dios de la muerte. El dios de la muerte es alguien que tiene experiencia en hacer tratos. El voto de la muerte es algo que solo beneficia al dios de la muerte. Comillas. Solo beneficioso para el dios de la muerte. Kale se acercó al árbol del mundo. Apretó más la mano contra el árbol mientras colocaba la oreja en el tronco. Escuchó una voz en su mente. No es obvio, es beneficioso para el dios de la muerte porque cualquiera que vaya en contra del voto sufrirá dolor, será maldecido o morirá. Dejaría un dios que la gente tomara prestados sus poderes de forma gratuita. El árbol del mundo se rió como si estuviera preguntando por qué Kale estaba haciendo una pregunta tan obvia. El dios de la muerte ama a los héroes pero está dispuesto a sacrificar a algunos para salvar a las masas. Kale de repente tuvo escalofríos. Parece que eres tú esta vez. El árbol del mundo todavía se reía. Capítulo 482. Sígueme 5. Soy yo esta vez. Kale comenzó a fruncir el ceño. Humano, ¿qué pasa? Escuchó la voz de Raon junto a él pero no pudo prestarle atención. El árbol del mundo había dicho que el dios de la muerte ama a los héroes pero está dispuesto a sacrificar a algunos para salvar a las masas. Luego dijo que esta vez era Kale. Por eso Kale preguntó en un tono ligeramente más bajo. ¿Estás diciendo que el dios de la muerte está apuntando hacia mí? Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Pudo oír a Adite jadear. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Raon jadeó antes de comenzar rápidamente a divagar. Humano, dijo que el dios de la muerte quiere meterse contigo. No dejaré que se salga con la suya. Destruiré todo. En este lugar con el árbol del mundo. Aunque Tasa y los otros elfos oscuros no obtuvieron el permiso del árbol del mundo para entrar. Choi-an, que vino con Kale y Raon, comenzó a hablar lentamente. Comillas. Soy alguien que ya no le teme a nada. Kale se estremeció ante la declaración tranquila pero extremadamente cruel de Choi-an, sin embargo, dejó de prestarles atención cuando escuchó la voz del árbol del mundo. Kale todavía tenía los ojos cerrados mientras escuchaba el árbol del mundo. Por eso no vio la mirada feroz en el rostro de Choi-an ni la mirada ardiente en los ojos de Raon. Adite, que los estaba mirando, tragó saliva y juntó las manos. Kale, que tenía los ojos cerrados, comenzó a escuchar a alguien reír en ese momento. Ja 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 ja. El árbol del mundo comenzó a hablar como si Kale fuera un niño lindo. No te lo dije,
El dios de la muerte es alguien que tiene experiencia en hacer tratos. Estoy diciendo que usted es la persona con la que está tratando de hacer un trato esta vez. Ah. Kale dejó escapar un suspiro de alivio. Pensé que quería decir que yo era el que iba a ser sacrificado para salvar a muchos. Su expresión se relajó al pensar que estaba sorprendido sin ninguna razón. Por supuesto, puedes morir si el trato sale mal. ¿Qué? Este árbol del mundo está jugando conmigo. Kale comenzó a fruncir el ceño. Al árbol del mundo no le importó Kale y siguió hablando. El poder del dios de la muerte dentro de tu bolsillo debería ser un medio utilizado para hacer un trato con él. Comillas. No es un trato. La carta del dios de la muerte en el bolsillo de Kale decía que era una oportunidad para tomar una decisión. La oportunidad de decidir si vivir aquí o volver. El dios de la muerte lo había hecho sonar más como buena voluntad que como un trato. Un trato es algo en el que ambas partes intercambian cosas. Sin embargo, el dios de la muerte le había dicho a Kale que decidiera sin decirle que iba a quitarle nada a Kale. Kale siguió pensando. Escuchó de nuevo la voz del árbol del mundo. Kale Enituse, no confíes plenamente en el dios de la muerte. Incluso en el pasado, el dios de la muerte, Boom. Kale sintió que el árbol comenzaba a temblar violentamente. ¿Qué? Casi abrió los ojos en estado de shock. No abras los ojos. Sin embargo, los mantuvo bien cerrados después de escuchar el grito del árbol del mundo. Árbol del mundo, Nim. Tu rama. Kale escuchó el grito parecido a un grito de Adite antes de escuchar un sordo boom. Basado en lo que acababa de decir Adite, supuso que una rama se había caído como la última vez. Me están castigando así porque estaba tratando de decir algo que no debería decir. El árbol del mundo murmuró para sí mismo con amargura. El árbol del mundo pudo observar el flujo del mundo. Sin embargo, había cosas de las que no debería hablar, y dijo que una parte del flujo durante la oscuridad en la antigüedad no era visible. De todos modos, no puedo contarte sobre el pasado, pero... Kale, nada en el mundo es gratis. Tampoco hay coincidencias. Kale se aseguró de recordar las palabras del árbol del mundo. El cumpleaños de Kim Rock-soo. El tiempo avanzaba lentamente hacia ese día. La oportunidad del dios de la muerte se acercaba. Sin embargo, esa no fue una oportunidad. Podría ser un trato. Kale registró la palabra trato en su mente. Una extraña sonrisa apareció en su rostro al mismo tiempo. Supongo que eso significa que hay algo que quiere de mí. El dios de la muerte quería algo de él. No sería por eso que quería hacer un trato. Vale la pena un tiro. Kale no planeaba moverse de acuerdo con la voluntad del dios de la muerte en absoluto. Ah, y para decirte una cosa más. El árbol del mundo vaciló antes de continuar hablando en un tono brillante. Esto no debería ser algo que me haga perder una rama. Eso tiene sentido ya que mucha gente debería saberlo. El tono brillante pronto se volvió serio. Los dioses no pueden interferir con los acontecimientos del mundo. No pueden cambiar ni modificar el destino con el que nacieron las personas. Sin embargo, existen métodos para que hagan tales modificaciones. Comillas. ¿Cuáles son esos métodos? Es diferente por Dios, y no es algo que pueda decirte incluso si lo supiera. Podrían destruir todas mis ramas por algo así. Ya veo. Pero puedo decirte algo al respecto. Kale centró toda su atención en el árbol del mundo. Los dioses plantan ojos para que observen el mundo. ¿Qué podrían ser esos ojos? Kale de repente pensó en el santo Jack y la sacerdotisa excomulgada Cage. Eran personas que servían a dioses diferentes. Eran los ojos de los dioses. Los ojos del dios de la muerte también están en tu cuerpo. Es similar a un dispositivo de rastreo de ubicación. ¿Estás diciendo que un dios se metió con mi cuerpo? Kale preguntó inconscientemente en estado de shock. Ese comentario también sorprendió a Choyan y Raon y los hizo volverse más viciosos, pero Kale no tenía forma de saberlo. No puedo decirte nada más al respecto. Pero estoy seguro de que un tipo inteligente como tú puede resolverlo. Por cierto, no es ese reloj.
No es la carta del dios de la muerte. Entonces, ¿dónde más podrían estar los ojos del dios? Dijo que era un dispositivo de rastreo de ubicación, por lo que debería significar que el dios de la muerte puede decir dónde estoy en cualquier momento. Kale empezó a pensar en los últimos 2 años y más. Las imágenes del pasado volaron rápidamente como en una película. Kale lo encontró. Encontró lo que podrían ser los ojos del dios de la muerte. Hubo 2 ocasiones en que el aura del dios de la muerte había entrado en su cuerpo. Eso fue lo que hizo famoso al dios de la muerte y su templo, así como la razón por la que mucha gente visitó el templo. El voto. El voto de muerte. Mucha gente buscaba sacerdotes del dios de la muerte para hacer votos de la muerte para solidificar su confianza mutua. Kale había hecho un voto de la muerte con la sacerdotisa loca Keiichi Taylor. Luego hizo un voto con Choyan en un templo del dios de la muerte. Sabía el dios de la muerte mi ubicación desde entonces. Kale tuvo escalofríos. Es el voto. No puedo responder. Fue una respuesta cuidadosa a una pregunta cuidadosa. Sin embargo, eso fue suficiente. Ella habría respondido que no eran los ojos si ese fuera el caso. Ella respondió que no podía responder porque tenía razón. La voz y el comportamiento del árbol del mundo fueron suficientes para que él lo dijera. Kale decidió que necesitaba reunirse con la sacerdotisa Keiichi una vez que regresara al reino de Rohan. Pensó que debería conocerla antes de noviembre. Algo es sospechoso. Era sospechoso cuanto más pensaba en ello. ¿Por qué el dios de la muerte trajo a Choi Yun-gan y Choyan a este mundo? Tenía una idea bastante clara del motivo, pero necesitaba averiguarlo con seguridad. Gracias, ha sido de gran ayuda. Kale agradeció al árbol del mundo una vez que organizó algunos de sus pensamientos. Olvídese de la estrella blanca, el dios de la muerte le habría golpeado en la espalda si no hubiera tenido esta conversación con el árbol del mundo. ¿Por qué siguen apareciendo cosas así en estos días? El mundo demonio era una cosa y ahora el dios de la muerte. Había tantos problemas. No fue nada. Por cierto, Alberu Crossman estaba destinado a existir en el reino de Rohan. Disculpa. ¿Por qué de repente estaba hablando del príncipe heredero? No puedo decirte nada más al respecto. Ya veo. De todos modos, gracias por tu ayuda. Kale, ¿crees que solo te ayudaré? Ahora, ¿de qué está hablando? El árbol del mundo susurró cuando Kale comenzó a fruncir el ceño ligeramente. Necesito tu ayuda. El árbol del mundo necesitaba su ayuda. Kale debatió por un momento antes de decidir escucharla. ¿Qué es? ¿Te acuerdas de las montañas de los 10 dedos? Montañas de los 10 dedos. Esa era una cadena montañosa con 10 picos en la región noroeste del reino de Rohan, el lugar donde Kale ganó el fuego de la destrucción y la ubicación de la aldea elfa del sanador elfo Pendrick. Sí, señora, lo recuerdo. ¿Recuerdas lo que pasó allí también? Kale recordó sus recuerdos del pasado. Instantáneamente se detuvo un momento. Inmediatamente después de que lucharon por primera vez contra el mestizo dragón en el reino de Caro. El antiguo dragón Eruhaven había venido a buscarlo mientras decía que su guarida había sido destruida. Kale recordó la conversación que tuvo con Eruhaven a través del dispositivo de comunicación por vídeo antes de que apareciera Eruhaven. Conoces las montañas de los 10 dedos, ¿verdad? El lugar de la aldea de los elfos. Sí. Protegiste su rama del árbol del mundo. Sí. Eso fue robado hace unos días. Kale y su grupo habían luchado contra el lancero mágico y el domador, y su victoria pudo proteger la rama del árbol del mundo de Arm. Sin embargo, fue robado en un momento posterior. Una vez que una villa élfica pierde su rama del árbol del mundo, la villa élfica que está oculto por un hechizo de ilusión será revelado y el pueblo hecho de árboles será destruido. Fui a la aldea por eso y mi guarida fue destruida cuando regresé. Creen que pueden hacer lo que quieran porque no pasaré de un año más. Lo hizo Arm. La aldea de los elfos era definitivamente Arm, pero no puedo estar seguro de mi guarida. Kale pensó hasta ese punto y dejó de buscar registros. Lo que había sucedido en la aldea de los elfos de las montañas de los 10 dedos.
Eso estaba hablando de Arm tomando la rama del árbol del mundo. ¿Tienes algo que pedirme que haga con respecto a ese tema? Descubrí por qué Arm apuntaba a las ramas del árbol del mundo. La voz del árbol del mundo sonaba enojada. Esos bastardos están intentando crear un nuevo árbol del mundo. El árbol del mundo. El árbol del mundo de este mundo no era algo que debiera protegerse a toda costa como en la mayoría de las novelas de fantasía. Fue algo que repitió la vida y la muerte en un lugar determinado durante mucho tiempo y se convirtió en el pilar para que los elementales de la naturaleza vivieran en paz. Lo mismo ocurrió con los elfos también. Además, se ganó el poder de investigar el fluir del mundo después de vivir durante tanto tiempo, y gracias a ello pudo echar un vistazo al pasado y al futuro. Esto solo la hace increíble. El árbol del mundo era asombroso y sus poderes eran inmensos. También era importante para los elfos y los elementales. Quieren crear un nuevo árbol del mundo. El árbol del mundo siguió hablando. Parece que robaron mi rama para realizar experimentos para crear un nuevo árbol del mundo. No conozco sus razones para intentar hacer tal cosa, pero he sentido que algo me obstaculiza cada vez que investigo el flujo del mundo en estos días. No era algo como la oscuridad de la antigüedad lo que había obstaculizado su visión. Era un poder como el mío. Sin embargo, no tenía una conciencia como la mía y estaba siendo controlada. Kale no pudo contenerse más y preguntó. ¿Es posible crear un nuevo árbol del mundo? ¿Cómo puedo saber? Disculpa. Kale se quedó sin palabras después de escuchar la pregunta del árbol del mundo. Sin embargo, el árbol del mundo estaba extremadamente enojado de tal manera que ni siquiera podía descansar adecuadamente. De todos modos pude localizar de dónde se originó este poder similar para obstaculizarme. ¿Dónde está? Kale sintió que alguien caminaba hacia él en ese momento. CHHH. Escuchó a esa persona abrir algo. Abre tus ojos. Kale quitó la mano del árbol del mundo y abrió los ojos. Adite estaba junto a él con un mapa abierto. Ella estaba señalando un lugar. Es aquí. Ah. Kale dejó escapar un grito ahogado. El lugar al que apuntaba Adite. Ese era el reino de Molden del continente oriental. El árbol del mundo dice que aquí es donde se está creando el árbol del mundo falso. Señalaba exactamente a la capital del reino de Molden. La región central del reino de Molden. Allí era donde vivía el ilusionista Elisne el I, el monarca del reino de Molden. Kale empezó a hablar. Supongo que el ilusionista está cultivando el árbol del mundo. Kale volvió la cabeza. El ilusionista. Kale pudo ver a Choyan enfocándose en el mapa después de escuchar ese mundo. Choyan se vio obligado a aliviar su terrible pasado y casi fue controlado por el ilusionista. Kale lentamente se alejó de Choyan, cuya mirada se estaba volviendo aún más cruel. Adite compartió la voluntad del árbol del mundo en ese momento. Por favor, destruye el nuevo árbol del mundo. El árbol del mundo, Nim y nuestra villa élfica utilizarán todo lo que tenemos para apoyarte. ¿Todo? Kale preguntó sin pensar y Adite lentamente sacó una bolsa de su manga. Comillas. En cuanto al dinero, esto es todo lo que tenemos en el pueblo. Hemos acumulado cada moneda que tenemos. Era una bolsa de dinero. Los elfos que no se preocupan por el dinero o las cosas materialistas habían buscado por todo el pueblo por primera vez para reunir cualquier cosa que pudiera ser de valor. Es algo que preparé porque conozco bien a Kale, Nim. Además, todos los suministros que puedas necesitar o tropas para la batalla. Nuestra aldea y los elfos de los continentes occidental y oriental ayudarán. Todos los elfos estaban listos y esperando para ayudar con este problema relacionado con el árbol del mundo. Adite sonaba orgullosa de sí misma cuando dijo eso y Kale tomó la bolsa de dinero por ahora. No había ninguna razón para rechazar algo como esto. Agarró la pesada bolsa de dinero con entusiasmo y la abrazó mientras le pedía. Pero si todos los elfos pueden ayudar, es necesario que yo ayude. Siento que los elfos de los dos continentes deberían poder encargarse de la mayoría de las cosas. Kale pudo ver que la expresión de Adite se volvió seria cuando preguntó confundido. Bueno.
Ella comenzó a murmurar con una expresión triste. Ya fallamos una vez. Ellos fallaron. Oye, Adite, cuando fallaste incluso yo, el gran y poderoso dragón, no lo sabía. Yo igual, ¿verdad? Como mencionó Raon, esta fue la primera vez que Kale escuchó sobre esto. Capítulo 483. Sígueme 6. Kale encontró impactante que los elfos ya hubieran intentado destruir el árbol del mundo falso una vez. Nunca pensé en eso. Nunca imaginó que algo así podría haber sucedido sin su conocimiento. Adite pareció haber anticipado este pensamiento y rápidamente comenzó a hablar. Joven maestro, Nim, después de que te pedimos que visitaras el pueblo. Comenzó rápidamente, pero pronto se apagó. Kale, que se dio cuenta de la razón, pronto comenzó a hablar. Llegué un poco tarde. Kale estaba ocupado y no había podido visitarlo de inmediato cuando el árbol del mundo le pidió que fuera. Sí, señor, no podíamos simplemente sentarnos y esperar, así que intentamos eliminarlo ya que teníamos un gran grupo de elfos. Los elfos eran enemigos bastante difíciles porque eran fuertes y podían manejar a los elementales. Además, cada aldea de elfos tenía un elfo guardián que formaba milicias para proteger la aldea. El reino de Molden. Su tarea era colarse en uno de los reinos más fuertes del continente oriental, pero no debería haber sido muy difícil. Al menos, eso era lo que habían pensado los elfos. Logramos acercarnos a esa área siguiendo las instrucciones que nos dio el árbol del mundo. ¿Dónde está esa zona? Comillas. El palacio en la capital del reino de Molden. ¿Y fallaste? Sí, señor. Adite apretó el mapa un poco más. Kale se estremeció ante el agarre de aspecto cruel cuando Adite recordó el pasado y continuó hablando. El árbol del mundo falso. No pudimos acercarnos al lugar donde se estaba creando el nuevo árbol del mundo. ¿Por qué no? Fuimos detenidos por el líquido de maná muerto. El líquido de maná muerto existía alrededor del nuevo árbol del mundo para que los elfos no pudieran entrar. Como sabes, los elfos son extremadamente débiles contra el maná muerto. Kale asintió con la cabeza. Esa fue la razón por la que los elfos casi fueron derrotados por Arm en las montañas de los 10 dedos también. Los elfos habrían perdido contra el domador y el maná muerto que esparció con sus animales controlados si Kale y su grupo no hubieran aparecido. Kale abrió la boca para hablar. Necesitas mi ayuda debido al maná muerto. Eso es correcto. Joven maestro, Nim, jugaste un papel muy importante en las montañas 10 dedos en el pasado y también tienes a Miss Nigromante a tu lado, y... Adite miró más allá del lugar donde se encontraba el árbol del mundo. Comillas. Escuché que también eras cercano a los elfos oscuros. Los elfos y los elfos oscuros no se llevaban bien. Fue porque los elfos oscuros necesitaban lo que era la debilidad de los elfos. Por supuesto, también planeamos recompensar a la señorita Nigromante y a los elfos oscuros tanto como sea posible si nos ayudan. Los otros miembros del grupo también. Kale miró a Adite con una mirada asombrada. Los elfos no eran del tipo que pide ayuda a otros de esta manera. Especialmente hacia razas como los nigromantes y elfos oscuros que estaban relacionados con el maná muerto. Eso es lo importante que es esto para ellos. El árbol del mundo y los elementales. Estas dos cosas eran extremadamente importantes para los elfos. El árbol del mundo les dio un hogar y los elementales que vivieron vidas pacíficas gracias al árbol del mundo eran amigos cercanos de los elfos y una fuente de su fuerza. SHHH. Kale pudo ver que las hojas de los árboles alrededor del árbol del mundo comenzaban a temblar. No podía charlar con el árbol del mundo porque había retirado la mano, pero parecía estar pidiéndole ayuda. Es algo que tengo que hacer de todos modos si está relacionado con la estrella blanca. Además, estaba sucediendo en el reino de Molden dirigido por el ilusionista. Choyan, que estaba mirando ferozmente el mapa desde una esquina, tenía una deuda que pagar con el ilusionista. Comenzó a hablar con Adite que lo miraba con una mirada desesperada. Tendré que preguntarles a los elfos oscuros y al nigromante qué desean hacer. En cuanto a mí, te ayudaré.
Comillas. Joven maestro, Nim. Adite miró a Kale con admiración. Hey Adite, yo también ayudaré. Yo también echaré una mano. Raon respondió emocionado mientras Choyan respondió con crueldad y la expresión de Adite se iluminó aún más cuando agradeció a Raon y Choyan. Kale rápidamente metió la bolsa de dinero en su bolsa de bolsillo espacial mientras ella hacía eso. Adite miró hacia Kale y comenzó a hablar. El árbol del mundo, Nim dice que hay algo que debe contarte de nuevo. ¿Es eso así? Kale cerró los ojos y volvió a poner la mano en el árbol. Gracias por escuchar mi solicitud. Pensé en preguntarle a Eruhaven, pero decidí preguntarte porque la condición corporal de ese niño no es normal en este momento. Kale empezó a fruncir el ceño de nuevo. El estado de Eruhaven no era normal. Actualmente no le quedaba mucho tiempo de vida. El interior de la boca de Kale se sentía arenoso cuanto más pensaba en eso. Quería ocuparse rápidamente de este problema, pero no era fácil porque los deseos de Eruhaven eran importantes. Y en cuanto a la fruta sobre la que preguntó Eruhaven. La fruta que Eruhaven le había dicho al árbol del mundo que le entregara a Raon. El árbol del mundo no había podido dar frutos porque había perdido ramas mientras le daba información a Kale en su última reunión. Te dije que te lo daría después de que terminara el verano, ¿verdad? El verano ha terminado ahora. Así es. El árbol del mundo continuó con una voz benigna. Afortunadamente, pude crear una fruta. Se lo dejé a Adite. Llévatelo contigo. Será beneficioso para ese joven dragón. Kale lentamente retiró su mano del árbol del mundo y abrió los ojos. Adite estaba nuevamente frente a él con una caja en lugar de un mapa. ¿Es esto? Sí señor, está adentro. Era una caja de oro envuelta en una bolsa de tiempo. Humano, ¿qué es eso? Raon se acercó a ellos con curiosidad. Sin embargo, Eruhaven le había dicho algo a Kale. No se lo digas al niño. Kale Enituse, esto es algo que solo tú debes saber. El antiguo dragón le había dicho que no se lo dijera a Raon y que lo mantuviera en su poder. Kale tomó en silencio la caja con la fruta y la puso en su bolsa de bolsillo espacial. Raon inclinó la cabeza y comenzó a hablar con Kale. Humano, todavía tienes espacio en tu bolsa de bolsillo espacial. Puedo darte uno de los míos si necesitas más espacio. Solo necesito sacar algunos pasteles de manzana. Tartas de manzana. Esas palabras hicieron que Kale se estremeciera antes de negar con la cabeza. Todavía tenía mucho espacio en su bolsa de bolsillo espacial. Está hecho. Adite le entregó a Kale el mapa del continente oriental y sonrió gentilmente. Kale la miró y comenzó a hablar. Tengo algo de lo que ocuparme primero, así que volveré dentro de 3 días. Entiendo. Te haré saber las cosas que necesito a través del dispositivo de comunicación por vídeo antes de regresar, ¿de acuerdo? Tendremos todo preparado. Bueno. Entonces te guiaré. SHHH. Las hojas del árbol del mundo y los árboles a su alrededor comenzaron a temblar a pesar de que no había viento. Era como si le estuvieran diciendo adiós a Kale. Kale se inclinó hacia el árbol del mundo y siguió a Adite. Choyan se acercó a él y comenzó a hablar con cautela. Kale, Nim. Sí. Kale respondió con indiferencia mientras pensaba en la bolsa de dinero llena de antes. Pensar en eso lo hizo sentir en paz. Supongo que lo mejor es el dinero. Mientras Kale estaba a punto de sonreír. Hizo algo el dios de la muerte. Su paz fue destruida por la pregunta de Choyan. Lentamente volvió la cabeza y miró hacia Choyan. Choyan lo estaba mirando con una mirada tan aterradora que Kale pensó que podría tener pesadillas al respecto. Comillas. Verás. Kale se dio cuenta de que Raon y Adite también lo estaban mirando. Joven maestro, Nim. Kale, que había pasado por el territorio del árbol del mundo en este punto, pudo ver a Tasa corriendo hacia él con una sonrisa brillante. Trató de cambiar de tema después de ver a Tasa. Kale, Nim. Sin embargo, la mirada de Choyan era cruel. Kale no tuvo más remedio que hablar. Lo mantuvo vago y cortó las partes importantes. Comillas.
Parece querer quitarme algo. Kale no pudo explicar nada sobre la carta del dios de la muerte. Escuchó la voz seria de Adite en ese momento. Ella sonaba asustada. Es la muerte. ¿Qué más podía tomar el dios de la muerte además de la muerte? Adite parecía asustada mientras miraba hacia Kale con preocupación. La tasa que se acercaba se detuvo y empezó a murmurar para sí misma. Comillas. Quiere la vida del joven maestro. Aigu. Kale empezó a tener dolor de cabeza. No, no es así. Kale inmediatamente dijo que no. Kale no tenía forma de saber cuáles serían las condiciones del trato del dios de la muerte. Además, el árbol del mundo había dicho que era un trato, pero podría ser una oportunidad para decidir como se menciona en la carta. Kale mantenía abiertas todas las opciones, por eso dijo que no. Comillas. Aunque podría ser mi vida. El dios de la muerte podría querer la vida de Kale ya que todas las opciones estaban sobre la mesa. Sin embargo, Kale no tenía planes de compartir ese hecho con los demás. Solo dijo que Adite se equivocó con una expresión severa. Sin embargo, esa expresión se interpretó de manera extraña. Comillas. Kale, Nim, él. Choyan comenzó a hablar con calma. Kale, Nim, no es necesario que nos digas la verdad si no quieres. Esto no era lo que pretendía. Te dije que Adite estaba equivocado. Entiendo. Choyan miró en silencio a Kale y pronunció cada sílaba. Sin embargo, claramente estaba hablando con otra persona y no con Kale. Ya no hay nada de lo que tenga miedo. Cualquier cosa, no dejaré que nada se interponga en nuestro camino. Kale tragó saliva. Choyan no parecía estar hablando con él. Quizás estaba hablando con el dios de la muerte. Kale no se atrevió a preguntarle a Choyan sobre eso y volvió la cabeza. Pudo ver a Raon asintiendo vigorosamente con la cabeza. Sus mejillas regordetas temblaban. Tasa tenía los brazos cruzados mientras enfocaba su mirada en Kale como si lo estuviera observando. Comillas. Debería contarles sobre esto. Ella murmuró en voz baja y Kale no logró escucharla. Kale luego caminó hacia ella. Tasa. Sí, joven maestro, Nim. Kale organizó la información que escuchó del árbol del mundo y Adite y entregó el mensaje a Tasa. Tasa miró a Adite con una expresión extraña todo el tiempo que Kale explicó la situación. Luego asintió con la cabeza y dijo algo después de escuchar todo. Me preguntaba por qué estaban siendo tan amables. Adite miró hacia Tasa con una expresión incómoda y Tasa le sonrió gentilmente. Adite relajó las manos como si se sintiera aliviada. De todos modos, supongo que podemos encontrarnos aquí 3 días entonces. Sí. Tasa dijo que entendió antes de decir que se llevaría a los otros elfos oscuros e iría a visitar al mayor Obante. Por supuesto. También vendremos aquí después de ocuparnos de los negocios. Kale luego se dirigió fuera de Elf Village debajo del lago de la desesperación. Asterisco. Caos, destrucción, paz. Qué bueno verte de nuevo. Démonos prisa. El bebé elemental de fuego parece emocionado. Kale sostuvo el látigo dordo de la peonza en su mano mientras se dirigía hacia el lago de la desesperación. El elemental de viento le dio la bienvenida con alegría. Cajajaja, mi discípulo número 1 y yo crearemos un viento ardiente de destrucción. Cajaja, caos, destrucción. Kale comenzó a hablar con el elemental un poco loco. Llévame al elementalista potencial, su nombre es Sully, ¿verdad? Así es, cajajaja, caos, destrucción, felicidad. Un torbellino llevó a Kale en una dirección. Kale, es la posada en la que te quedaste. El elemental de viento y el elemental de fuego llevaron a Kale a la posada donde conoció a Sully y su abuela. Kale comenzó a caminar hacia la dirección del viento cuando comenzó a hablar. Raon. ¿Qué pasa, humano? Por favor, llame a Bad de inmediato. Después de eso, Ron. Y luego, Su Alteza. Los 3 uno tras otro. Sí. Kale miró a Raon tomando el dispositivo de comunicación por vídeo antes de hacer contacto visual con Choyan. Comillas. Vas a arrastrar a todos.
Kale sonrió en lugar de responder. Asterisco asterisco asterisco. Esta bola de fuego. Esta maldita bola de hilo. Estoy tan cansado de eso. En un rincón de la posada, Kale, que tenía una pierna de pollo asado a la parrilla en una mano, comenzó a negar con la cabeza. El grupo de Kale eran los únicos clientes de la posada. Humano. Ese chico llamado Sully parece estar luchando. Yo sé, ¿verdad? Kale podía oír a Sully gritar mientras agitaba ambas manos en el aire. ¿Por qué diablos me estás haciendo esto? Esta bola de fuego. Kale escuchó la voz del elemental de viento en ese momento. Caos, destrucción. El elemental de fuego está triste. Dice que esta es la reacción del ser humano incluso si se acerca. Kale miró a otra persona por encima de los hombros del potencial elementalista. Kale hizo contacto visual con la abuela de Sully, la posadera. Los dos se miraron abiertamente el uno al otro antes de que Kale volviera la mirada y saludara a Sully. Charlamos un rato. Sully miró a Kale. ¿Quieres otra pierna de pollo? La mano que Kale levantó sostenía la pierna de pollo a medio comer. Kale miró la pierna de pollo en su mano antes de sonreír torpemente y responder. Dame uno más, y charlemos.